Muy buenas noches para todos los que se encuentran conectados. Bienvenidos a esta tercera web conferencia que estamos realizando de nuestro curso de gerencia financiera. Vamos a dar unos 5 minuticos por si alguien más ingresa y ya continuamos. Dos minuticos más e iniciamos ya la web conferencia. Bueno, muy buenas noches para todos los maestrantes que se encuentran conectados y para aquellos que van a ver la grabación. Eh, Les doy la más cordial bienvenida, sobre todo a este nuevo año 2025, en el cual vamos a tener las dos fases, las dos etapas que nos hacen falta de nuestro módulo de gerencia financiera en la maestría de gestión financiera y mercado de capitales.
Por eso vamos a estar dando o inicio a esta tercera webconferencia, la cual vamos a estar realizando desde este momento, en la cual vamos a analizar todo lo correspondiente a la unidad 3, paso 4, de todo lo correspondiente a nuestro presupuesto de tesorería o también flujo de efectivo. Bueno, en estos momentos me permito compartir la diapositiva que tenemos para el día de hoy. Esta diapositiva que vamos a mantener el día de hoy. Vamos a estar presentando esta diapositiva que vamos a encontrar durante este periodo. Entonces, voy a iniciar. Estamos ya en nuestra tercera web. Vamos a ver todo lo relacionado con la gestión óptima de tesorería. En las sesiones pasadas veíamos todo lo correspondiente a los diagnósticos financieros, a los análisis financieros. Y hoy, 3 de enero del 2025, vamos a profundizar en todo lo relacionado a qué, a el presupuesto o flujo de efectivo. Son muy parecidos, aunque son diferentes, son muy parecidos, pero cada uno de ellos tiene su misión importante, cada uno de ellos tiene su proceso indicado. Entonces, me permito dar inicio, vamos a iniciar con todo lo correspondiente al presupuesto. ¿Qué es el presupuesto, no es cierto? ¿Qué creen ustedes que o a qué llamamos presupuesto? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Quién puede comentarme, a ver, recordar algo acerca de eso? ¿Qué creen para ustedes que es el presupuesto o el flujo de efectivo? Que son muy parecidos, pero tienen sus diferencias. No sé si alguno de los que están conectados puede habilitar el micrófono y dar su punto de vista. ¿Qué conoce o cuando escucha un presupuesto? Qué se imagina o si lo ha trabajado. Yo sé que acá todos somos profesionales y hemos venido trabajando presupuesto, incluso en finanzas personales, ¿no es cierto? Incluso en las finanzas personales del día a día nosotros hacemos nuestro presupuesto. Lili, Hola, buenas profe, noches. buenas noches. Buenas noches, Lili, Profe, pues bienvenida. muchas gracias. El presupuesto son como los valores que se contemplan utilizar durante un periodo. Exacto. ¿De qué forma utilizar? Le faltó algo, Lili. ¿De qué forma? Lo que nos ingresa y lo que vamos a qué? A pagar, ¿no? En Ah, lo que bueno, sí, vamos a están. utilizar. Exactamente. Entonces, esto es prácticamente todo lo relacionado con el presupuesto. Todo poder reflejar, poder proyectar todo lo que nos va a ingresar y todo lo que, ¿qué? Lo que en lo que vamos a disponer o en lo que eh, vamos a invertir o a utilizar esos recursos. Porque se asemeja mucho al flujo de caja o al flujo de efectivo. ¿Por qué? Pues precisamente porque el flujo de efectivo también me muestra, también me identifica todo lo que me va a ingresar, realmente lo que me ingresa y todo lo que realmente me va a salir. Son muy parecidos. Ambos se proyectan, ambos me muestran precisa o específicamente qué me va a ingresar como tal y qué me va a salir como tal. Entonces, importante que tengamos en cuenta eso. Siempre, como su nombre lo indica, presupuesto viene derivado de la sigla pre, que es o significa antes de, ¿no es cierto? Antes de, primero a, ¿no es cierto? Supuesto. O sea, nos estamos anticipando a un supuesto. Nos estamos anticipando a un ideal, a algo que puede ser que incluso no suceda, ¿no es cierto? Por eso nosotros siempre, antes de
elaboramos ese presupuesto, lo que esperamos que nos llegue, lo que esperamos poder recibir y en qué esperamos poderlo que gastar, en qué esperamos poderlo que utilizar, en qué esperamos poderlo que invertir. Importantísimo que tengamos en cuenta eso. Entonces, siempre el presupuesto va a ser ¿qué? Un supuesto, como su nombre también lo indica, un supuesto que me permite día a día poderme proyectar y poder analizar también si voy a tener esos recursos necesarios para poder operar, si voy a tener esos recursos necesarios para poder cumplir con mis compromisos y a la vez si voy a tener esos recursos necesarios para poder operar sin inconvenientes mi empresa. O de lo contrario, o con esto, o de lo contrario me va a hacer falta. ¿No es cierto? Me va a hacer falta. ¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto y el flujo efectivo? A veces decimos, pero profe, parecería que fuera casi lo mismo, ¿no es cierto? Parecería casi que fuera igual. ¿Por qué? Porque obviamente en el ambos hablábamos, me muestran los ingresos, lo que me va a entrar, ambos me muestran en lo que pienso o creo disponerlo, utilizarlo, o también ambos son supuestos a futuro. ¿Qué sucede? Que en el flujo de caja de efectivo es prácticamente lo que yo espero y voy a poder hacerlo. Aunque el presupuesto también, el presupuesto es un poco más estricto o más, llamémoslo así, más real. Yo en el flujo de efectivo espero recibir 100 millones de pesos. En el presupuesto yo digo que voy a recibir los 100 millones de pesos. Es muy similar, pero lo vamos a ver ahorita. ¿Qué sucede? Con el flujo de efectivo yo puedo hallar algo adicional, hallar la TIR, hallar la van, poder valorar los proyectos, una inversión. Tenemos un proyecto en el cual invertir, tenemos un proyecto en el cual poder desarrollar alguna ampliación de mi empresa, o tenemos un proyecto en el cual poder ir a otra, expandir mis tiendas, tengo un proyecto en el cual poder eh, ampliar la fábrica, tomar otra cobertura, ¿no es cierto? Algo diferente que no puedo hacer con el presupuesto. ¿Por qué? Ya cuando miremos la estructura lo vamos a estar viendo. Entonces, vamos a continuar mirando todo lo correspondiente al presupuesto y flujo de efectivo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los flujos. El flujo efectivo. ¿Qué sucede con el flujo efectivo? En el flujo efectivo yo siempre voy a encontrar tres tipos de flujos de efectivo. O el flujo me puede mostrar tres visiones diferentes. Uno, el flujo efectivo me sirve para valorar, para identificar la rentabilidad, ¿cierto? A través del flujo efectivo yo sé si un proyecto es rentable o no. Ojo, yo soy una constructora y yo deseo construir una torre de apartamentos de 10 pisos, en cada piso 4 apartamentos. Yo monto, estructuro todo mi flujo de efectivo, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Evalúo si el proyecto es rentable o no es rentable para la compañía. ¿Y esto qué me ayuda a hacer? A tomar decisiones. Obvio, si el proyecto no me es rentable, pues simplemente, ¿qué voy a hacer? No lo ejecuto. Pero si mi flujo me muestra que el proyecto sí es rentable, lógicamente ahí sí voy a ¿qué? Ahí sí voy a poder desarrollarlo. Ahora ahí sí voy a estar más tranquilo y lo voy a ejecutar. Aunque como es también es una proyección, tengo que ir
tratando de cumplir todo lo proyectado para que me dé la rentabilidad del proyecto o al menos muy cercana a lo que se proyectó. Aparte de mostrarme la rentabilidad del proyecto, el flujo efectivo, ¿qué me muestra? La rentabilidad de los recursos propios. ¿Cómo así, profe, que la rentabilidad de los recursos propios? Pues fácilmente. Con esto, yo voy a saber, yo me voy a enterar si la inversión que yo estoy realizando en ese proyecto, si los recursos que yo estoy utilizando de mi propio capital, ¿cierto? La inversión que voy a dar es rentable o no, ¿cierto? Una cosa es el proyecto total, ¿cierto? El proyecto rentable, sí o no, así de grande o qué. Y dos, el proyecto me permite tener rentabilidad a la inversión que yo hago, porque puede ser que la inversión que yo haga me rente, pero el proyecto no, como tal, el proyecto en general no. Y tres, la capacidad de pago de financiación. ¿Qué es la capacidad de pago de financiación? Si de pronto yo no tengo los recursos para poder ejecutar todo el proyecto, ¿no es cierto? Para poder ejecutar toda lo que yo espero construir en el ejemplo que hablábamos, la torre de 10 pisos con 4 o 5 apartamentos por piso. Si no me alcanza, ¿cierto? Yo tengo que salir a buscar un capital, yo tengo que salir a buscar, ¿qué? Un apalancamiento, ¿cierto? Y ese apalancamiento lo más probable es que yo lo busque ¿dónde? En los bancos, ¿no es cierto? En el sistema financiero. Entonces, el flujo también me permite ¿qué? El flujo también me permite mirar si el proyecto como tal tiene la capacidad de poder generar los pagos que yo tengo que hacer a ese crédito. El proyecto también me muestra si tiene la capacidad de pagar esa deuda que estamos asumiendo con el sistema financiero. Entonces, fíjense cómo el flujo de efectivo me permite valorar, me permite identificar, me permite hallar. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Acá viene la gran diferencia con el presupuesto efectivo, aunque la estructura es muy similar, ahorita que miremos la estructura también vamos a ver que es muy similar. El presupuesto lo podríamos llamar como una ejecución, es decir, yo espero 10 pesos y con esos 10 millones voy a pagar 5 de nómina, 5 de unas inversiones que voy a hacer, perdón, 5 de nómina, 3 de unas inversiones que voy a hacer y 2 millones que espero ganarme de utilidad. ¿No es cierto? Listo. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿O qué pasa con el presupuesto de tesorería? Prácticamente es una ejecución. Yo espero esto y lo voy a gastar en esto. Si no me entra todo lo que esperaba, porque puede suceder, recuerden que siempre estamos hablando de qué, de que son supuestos a futuro, es una proyección nada más, ¿sí? Entonces, si no me ingresaron los 10 millones que yo estaba esperando para este mes, para este semestre, para este año, ¿cierto? Pues yo simplemente digo, bueno, si tenía pensado pagar todo esto o hacer estas inversiones, simplemente empiezo a modificar. Entonces, fíjense que la gran diferencia prácticamente entre el flujo de efectivo y el presupuesto de tesorería es que el presupuesto de tesorería prácticamente es una ejecución. Yo calculo lo que me va a llegar y empiezo a ir pagando lo que tenía proyectado, lo que tenía presupuestado, como su nombre lo dice. Si me ingresa más, bueno, incluyo algo en que voy a ejecutar eso. O si me ingresa menos, empiezo a modificar qué voy a dejar de pagar, porque lógico, no me va a alcanzar para pagar todo, pero prácticamente la estructura que ya la vamos a ir a mirar es la misma.
¿Por qué hablamos hoy mucho sobre el flujo de efectivo y por qué hablamos hoy mucho sobre el presupuesto? Porque precisamente en esta unidad 3, fase 4 o paso 4, la actividad que van a realizar prácticamente es el presupuesto de tesorería. Este presupuesto de tesorería obviamente va a ser la ejecución y ya ahorita pues más adelante la vamos a ¿qué? La vamos a comentar más adelante, la vamos a analizar la actividad que van a realizar. Entonces, el flujo de efectivo en este proceso me permite, fíjense, valorar, analizar, evaluar, ¿cierto? Mientras que el presupuesto de tesorería prácticamente es que es una ejecución. Yo espero que me ingrese tanto y si me ingresa eso, voy a pagar esto. Pero si no me ingresa, resulta que si no me logro ingresar, entonces, ¿qué hacemos? Si no me ingresa esto, voy a pagar esto o voy a dejar de pagar esto otro. Entonces, fíjense en la importancia o mejor, la diferencia que podemos encontrar siempre entre todo lo relacionado del presupuesto de tesorería y el flujo de efectivo. Pero continuemos. Vamos a mirar algo muy importante que también debemos tener en cuenta y es o son los elementos del flujo de caja. ¿Cuáles son los elementos del flujo de caja? Primero son los egresos iniciales, aspecto que no tiene el presupuesto. ¿Por qué? Porque el flujo de caja me mide todo el proyecto. El flujo de caja me mira desde antes de, ¿no es cierto? Antes de iniciar el proyecto, antes de iniciar todos los procesos que voy a realizar. En cambio, el presupuesto ya es para la ejecución misma o la ejecución como tal del proyecto. Entonces, los elementos del flujo de caja, el primero son los egresos iniciales de fondo. ¿A qué llamamos estos egresos iniciales de fondo? ¿A qué llamamos esos egresos iniciales de fondo? Esos egresos iniciales de fondo llamamos a todo lo correspondiente a aquellas salidas de dinero. Son todas esas salidas de dinero que yo voy a tener para poder iniciar el proyecto, para antes del proyecto. Un ejemplo, continuemos con el que hablábamos ahorita de la construcción de la torre. Somos una constructora y vamos a construir una torre de 10 pisos, de 4 o 5 apartamentos cada una. ¿Cuáles serían, profe, los egresos iniciales de fondo? Entonces, todo lo que debo sacar, todo lo que debo pagar, todo lo que debo estar realizando, ¿no es cierto? En antes de iniciar el proyecto. Entonces, vamos a mirarlo con el ejemplo que traemos. Para la torre, ¿cuáles serían los ingresos iniciales? Uno, la compra del lote. La compra del lote. Dos, los permisos que debo sacar. Permisos para el uso del suelo, los permisos para la obra, en fin, todos los permisos. Entonces, fíjense que ya no he empezado todavía el proyecto, no he empezado todavía la construcción y ya estoy teniendo ¿qué? Pagos, ya estoy teniendo salidas de dinero. Seguimos. ¿Qué otros egresos iniciales también? La consecución de la maquinaria, la materia prima o los materiales que voy a utilizar para la construcción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente yo debo tener ahí la maquinaria para que cuando vaya a iniciar el proyecto, la construcción, pues podamos operar, si no, ¿de dónde saldría? Entonces, primer elemento del flujo de caja, los egresos ¿qué? Iniciales. Segundo, tenemos también los ingresos y egresos de la operación. Aquí ya vamos encontrando todo lo que me ingresa y todo lo que me va saliendo en la operación. Este rubro, este rubro sí lo tiene el presupuesto efectivo también, claro, donde vamos a tomar todo lo que me ingresa, ¿cierto? Y voy a proyectar, o voy a empezar a decir
con esto que me ingresa, voy a empezar a pagar esto, ¿cierto? Segundo ítem, ingresos y egresos de la operación, que también lo tiene ¿quién? El presupuesto efectivo. Prácticamente ese es el rubro más importante, o los rubros, porque no es uno solo, los rubros más importantes del presupuesto de tesorería, ¿cierto? Donde yo voy redactando o voy colocando lo que me ingresa o lo que espero que me ingrese y obviamente las salidas, los pagos, lo que voy a qué, a realizar. Todas esas inversiones, pagos, salidas de dinero que voy a proyectar con esos ingresos que voy a esperar me lleguen y que espero que obviamente lograr que ingrese. Tercero, un punto importante de los elementos del flujo de caja es el momento o periodo, ¿cierto? El momento o periodo. ¿Qué sucede? El momento o periodo también es muy importante en el presupuesto de tesorería. Cuando yo estoy haciendo un presupuesto de tesorería, tengo que tener claro, el presupuesto va a ser para qué, para un mes, para un semestre, para un año, ¿cierto? Y dependiendo de lo que yo vaya a proyectar, también voy a decir que, obviamente, es el momento o el periodo. ¿Cómo así que es el momento o el periodo? Pues lógicamente vamos a mirar ahí o vamos a tener en cuenta todo lo relacionado con qué. ¿Cuándo me va a ingresar ese dinero? Vamos a suponer que vamos a hacer el presupuesto de efectivo de todo el año 2025. Ah, bueno, pero lo voy a hacer mensual, lo voy a hacer semestral o lo voy a hacer anual. Si lo voy a hacer un ejemplo mensual, debo tener en cuenta que en qué mes me van entrando los ingresos. Entre más corto sea el momento o entre más corto sea el periodo, ¿cierto? En el cual voy a manejar el presupuesto de tesorería, mucho más específicas van a ser mis cifras. Una, un ejemplo, vamos a suponer que voy a decir que para el año 2025 esperamos que nos ingresen 1.200 millones de pesos por ventas, un ejemplo, ¿cierto? Pero si yo lo hago mensual, va a ser mucho más específica esas ventas y entonces voy a decir, en enero me van a entrar 100, en febrero 100, en marzo 50, en abril 150. Voy haciendo más específica la cifra. Entre más pequeño el momento o entre más pequeño el periodo que esté analizando, pero a la vez el proyecto sea a mayor tiempo, las cifras van a ser ¿qué? Mucho más específicas. Sé que también lo manejan. Y hay un punto muy importante que no lo tiene el presupuesto de efectivo, pero que sí lo tiene el flujo de caja y es el valor de desecho o salvamento del proyecto. Cuando hablamos del valor de desecho o de salvamento del proyecto, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aquel valor que cuando yo finalizo mi proyecto me queda, llamémoslo así entre comillas, como sobrante. ¿Y a qué llamamos sobrante? Un ejemplo, se compró una volqueta para el proyecto, pero resulta que el proyecto, la volqueta duró un año, se utilizó la volqueta, pero la volqueta quedó buena. Entonces es un residual, es un valor de salvamento que tengo ahí. Que sobraron materiales, es un valor de salvamento que tengo ahí que quedaron una retroexcavadora que también utilizamos para el proyecto y se había invertido, se había cobrado. Entonces, el flujo de caja me calcula al final de todos esos periodos ese valor de salvamento o ese valor de desecho que también llamamos ¿qué? Para el proyecto.
Este cuarto ítem no lo tiene, obviamente, el presupuesto de tesorería o el presupuesto de caja. En el sector público también lo llaman el PAC, el plan anualizado de caja, que entre comillas podríamos decir también que es el presupuesto de efectivo de algún proyecto, de alguna secretaría o de alguna entidad donde proyectamos cómo vamos a desarrollar los procesos de utilizar esos ingresos que me llegan con los pagos que voy a ¿qué? A realizar. Sigamos. ¿Cuál es la estructura ahora sí del flujo de caja? Que también es muy similar al estado de presupuesto o presupuesto de tesorería. Vamos a mirar la primera. La primera son los ingresos. Y cuando hablamos de ingresos, obviamente ustedes lo saben, en este nivel estamos hablando de todo lo que me ingresa a la empresa, ¿no es cierto? Todo lo que me ingresa y que es deducible de impuestos. Ya vamos a mirar por qué la aclaración deducible de impuestos es que hay ingresos que no son deducibles de impuestos, claro que sí, ya los vamos a mirar. O hay egresos que no son deducibles de impuestos, ya los vamos a mirar. Entonces, todo lo que me ingresa. Después, ¿qué hacemos? Le quito todos los egresos, perdón, los egresos que no son deducibles, que son deducibles de impuestos. Entonces, todo lo que me ingresa, le quito todo lo que me sale. ¿Qué hago después? Le quito unos gastos no desembolsables. Profe, ¿a qué llamamos gastos no desembolsables? Cuando nosotros decimos, vamos a montar el flujo de caja. En el flujo de caja, cosa que no hacemos en el presupuesto de tesorería, yo proyecto también cuánto voy a pagar de impuestos, ¿cierto? Proyectado. En el presupuesto de tesorería coloco lo que pago, ¿cierto? Pero ¿a qué llamamos gastos no desembolsables? Aquellos, entre comillas, gastos que no me permiten o no son necesarios de salida de dinero. Aquellos gastos que realmente yo no saco dinero. ¿Para qué? Para pagar. ¿Como cuáles, profe? La depreciación. La depreciación debo tenerla en cuenta en el flujo de caja. Caso aparte del presupuesto de tesorería, porque en el presupuesto de tesorería no los tengo en cuenta. En el presupuesto de tesorería yo no tengo en cuenta ¿qué? La depreciación. ¿Y por qué la tiene en cuenta la depreciación, profe, en el flujo de caja? Si es que el flujo de caja me dice las entradas y salidas reales, que realmente yo desembolse dinero, ¿no es cierto? Y no que más bien sean entre comillas, como estamos diciendo acá, no es desembolsable. Ya lo vamos a ver. Miren que cuando yo tomo todos mis ingresos, le quito lo que pagué los ingresos y le quito también los gastos no desembolsables, ¿qué resultado me da? La utilidad antes de impuestos. Fíjense en que si yo no tuviera tenido los gastos desembolsables, que entre comillas es la depreciación, si yo no la tuviera tenido, la hubiera tenido en cuenta, me daría una utilidad antes de impuesto mayor. ¿Y qué pasa si me da una utilidad de impuestos mayor? Pues voy a pagar más impuestos, pero eso es falso. Yo estaría proyectando mi flujo de caja equivocadamente. ¿Por qué? Porque no tuve en cuenta la depreciación, la utilidad me dio mayor y yo voy a proyectar que voy a pagar de impuestos una cifra más alta, que no va a ser real, porque cuando llegue el momento de pagar realmente mi declaración, ¿qué va a hacer el contador? Va a descontar la depreciación y el impuesto, la utilidad antes de impuestos va a salir ¿qué? Más baja. Por lo tanto, el impuesto
que después voy a pagar va a ser también más bajo. Entonces, como yo en la estructura de mi flujo de caja, yo ahí tengo que proyectar cuánto voy a pagar de impuestos, tengo que tener en cuenta la depreciación aquí arriba, ahí donde la tenemos. ¿Sí? Aquí en los gastos no desembolsables. ¿Por qué? Porque con eso disminuyo la utilidad y a la vez disminuyo el impuesto que voy a pagar. ¿Ok? Pero solo para esta parte. Después de que yo ya hallo, como tenemos ahí en la estructura, la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Y le quito los impuestos. ¿Qué me da? Pues me da obviamente la utilidad después de impuestos. Fíjense en que hasta aquí yo ya determiné mi utilidad, incluso ya con el pago de los impuestos que tenemos pendientes. ¿Ok? Seguimos. Y vuelvo y ¿qué hago? Como ya determiné la utilidad neta o la utilidad después de pagar impuestos, ahí sí vuelvo y le sumo los ajustes por los gastos no desembolsables. ¿Qué quiere decir eso? Que vuelvo y le sumo la depreciación. Yo se la había restado arriba simplemente para poder calcular los verdaderos impuestos que voy a qué? A pagar. Ahora, después de que ya yo los impuestos y pago y me queda la utilidad después de impuestos, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a sumar nuevamente la depreciación para que el efecto arriba que se la resté y acá abajo que se la estoy sumando, obviamente me permita que sea un efecto cero y no me descuadre realmente lo que estoy recibiendo real con lo que voy a qué, a pagar realmente. ¿Qué viene después? Otros egresos. Profe, pero ¿por qué acá otros egresos si arriba ya teníamos egresos? ¿Por qué acá otros egresos si arriba habíamos dicho que se colocaban, le quitábamos a los ingresos todos los egresos? Pues porque acá estos otros egresos, ¿qué sucede? Estos otros egresos son aquellos egresos que no me disminuyen impuesto. Aquí lo decía yo anteriormente. Estos otros egresos son aquellas inversiones. Por ejemplo, la compañía compró un vehículo, la compañía amplió la fábrica, ¿cierto? Expandió la fábrica, ¿cierto? La infraestructura es una inversión, un egreso que yo pago, que yo hago, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Pues obviamente, ¿sí? Obviamente estos egresos no me descuentan impuestos. Si no, pues claro, todo el mundo estaría reportándole a la DIAN: ay, hice esta inversión, compré este vehículo, y las empresas se dedicarían a hacer inversiones, inversiones, pensando más bien en disminuir impuestos y no en realmente el objeto social que tienen. Entonces, por eso se colocan abajo, después de la utilidad del impuesto ya y después de haber determinado los impuestos, hacemos esta resta de esas otras inversiones, de esos otros pagos que hacemos, ¿qué? Por la compañía, de esos otros egresos que manejamos. Después que tenemos beneficios adicionales. ¿A qué llamamos beneficios adicionales? Fíjense en que aquí yo les tengo cada uno con su signo, con el signo de la operación, ya sea que se suma, se resta o que es un igual, que es un resultado. Acá tenemos la suma de qué? De los beneficios adicionales. ¿Y a qué llamamos los beneficios adicionales? Esos beneficios adicionales llamamos a qué? A esos ingresos adicionales que no teníamos contemplados. Por ejemplo, intereses por las transacciones financieras que tenemos. Recuerden que en los bancos, así sea muy poco lo que nos genera de rentabilidad.
el dinero que dejamos allí, algo me ingresa, ¿no es cierto? Entonces, es un beneficio adicional que también no tengo por qué declararlo en los impuestos, por eso no lo encuentro arriba. Son otros ingresos adicionales que encuentro. Y finalmente hallo que el flujo de caja. Aquí finalmente, pues yo ya determino que la, el resultado final. Aquí ya me muestra si me da positivo o si me da negativo, ¿no es cierto? El flujo de caja. ¿Qué pasa? Si me da positivo, si este valor es positivo, entonces yo qué voy a decir? Yo qué voy a decir si este valor me da positivo. Perdón, voy a abrirlo acá, voy a ponerlo acá con rojo. Si este valor me da positivo, ¿no es cierto? Coloco acá los que son resultados en rojo. Si este valor del flujo de caja a mí finalmente me da positivo, ¿cierto? El último que tengo ahí en rojo. ¿Esto qué significa o esto qué me indica? Esto me indica que voy a tener excedentes de efectivo. Esto lo que me muestra a mí es que voy a tener o me va a sobrar recursos. Me van a sobrar qué? Dineros de la operación en este periodo que estoy analizando en el flujo de caja. ¿Ok? Esto demuestra que voy a tener que excedentes, que me va a sobrar el dinero. O también me puede dar negativo. ¿Y qué significaría? Obviamente que me hizo falta, que me faltó dinero para poder cubrir los gastos. Pero como yo me estoy proyectando, entonces el flujo de caja me permite ver si según mi proyección me va a hacer falta dinero en ese periodo o por lo contrario me va a sobrar. Y con esto poder tomar las mejores decisiones. ¿Cuáles decisiones? Uno, si me sobra, ¿en qué lo voy a invertir? ¿En qué lo voy a reinvertir? ¿De qué se trata esto? De que podamos tomar la decisión correcta de que si me sobra dinero, ¿qué voy a hacer con ese dinero, cierto? ¿Qué voy a aprovechar? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Invierto o pago deudas? Aquí tendría que determinar, pero sé que me va a sobrar. Y si me falta, yo ya me estoy proyectando de que en ese periodo no me va a alcanzar el dinero. Entonces, como no me va a alcanzar el dinero en ese periodo, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué me voy a apalancar? ¿Con qué me voy a qué? A financiar para poder cubrir los compromisos que tengo en ese periodo. Entonces, fíjense que, aunque es muy similar al presupuesto de tesorería, tiene sus diferencias. Aquí tenemos, quise mostrarles acá rápidamente un, un ejemplo del flujo de caja, ¿cierto? De un proyecto a 10 años, ¿cierto? Aquí lo tenemos desde el año 0 hasta el año 10. ¿Por qué hablamos del año 0? Porque ahorita veíamos cuando hablábamos de la estructura o de los elementos del flujo de caja, hablábamos de unos qué, unos egresos iniciales, ¿cierto? Egresos que debo pagar antes de. Entonces quiere decir que hay un periodo antes de donde solo voy a estar qué, haciendo egresos, pagando, sacando dinero para poder poner en marcha y poder iniciar la ejecución del proyecto. Entonces, fíjense en que acá tenemos el año 0, que es obviamente los egresos iniciales. Después tengo por cada, vamos a hablar meses, entonces por cada mes, mes 1, mes 2, mes 3, ¿cierto? Y empiezo que primero con todos los ingresos, tengo los ingresos y empiezo a restarle todo lo que voy a pagar. Hasta aquí que me da, lo tengo en negrilla, todo este renglón, la utilidad antes de impuesto y la utilidad neta, ¿cierto? ¿Y qué hago después? Aquí sí lo puse como depreciación, vea,
vuelvo y asumo la depreciación, las amortizaciones de los intangibles, porque eso no es salida de dinero, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues obviamente me va a dar abajo los valores de flujo de caja. Si vamos a analizar y podemos ver aquí en este presupuesto, llamémoslo así también, que observamos que en el año cero voy a estar negativo porque solo voy a tener pagos, no hubo ingresos. Pero en los demás años, ¿cómo son? Son positivos. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener excedentes de capital, excedente de dinero, me va a alcanzar. Según lo proyectado, voy a tener recursos para poder cumplir con mis compromisos del corto y largo plazo en ese periodo preciso. ¿Ok? Entonces, fíjense la importancia que podemos tener o la importancia de hacer todos estos procesos directamente para poderme proyectar, para poderme ver qué es y dónde estoy y cómo lo voy a desarrollar. ¿Ok? Sigamos con nuestra presentación que tenemos y que tenemos acá. Después de esto, el ejercicio de Excel y vamos a mirar la actividad a desarrollar. Ya llegamos a la parte que sé que a todos ustedes muy o les interesa demasiado. Voy a dejar de compartir para poder compartir nuevamente toda la pantalla. Voy a compartir la pantalla y voy a entrar a mirar lo que es el curso. Vamos a mirar acá el curso. Y de esa misma manera vamos a mirar qué tenemos para desarrollar. Entonces, en el curso me dice que estamos en nuestro entorno de aprendizaje y estamos en nuestro segundo momento, en momento intermedio, en el cual tenemos la unidad 3, paso 4, y en el cual nos muestra aquí la guía, donde nos muestra lo que vamos a desarrollar y dos, eh, voy a cerrar este Excel, dos anexos, uno en Excel, ambos de Excel, uno presupuesto de tesorería y el otro que es completo. Cada uno de estos, ¿para qué? Para poder desarrollar lo correspondiente a la actividad. Entonces, vamos a mirar primero que todo la guía. Quiero mostrarles aquí la guía. ¿Y qué me dice la guía? Bueno, la guía me muestra obviamente la descripción. ¿Y qué me dice? Me habla de algo muy importante, acá lo estoy mostrando, y es de los anexos que voy a manejar. Miren. Entonces ya saben que en este momento o aquí vamos a tener dos archivos de anexo. El primero es la plantilla de presupuesto de tesorería solita y el segundo es más completo. Habla del presupuesto de tesorería, del arqueo de caja y del libro auxiliar. Aquí me quiero detener un minutico. ¿Para qué? El presupuesto de tesorería, obviamente, lo hemos socializado. Arqueo de caja. Yo sé que todos en este nivel de maestría lo manejamos, pero me voy a permitir orientar nuevamente. Arqueo de caja es una especie de auditoría que hacemos o una especie de relación que hacemos donde discriminamos qué tenemos, con qué contamos en X momento. Contamos con 100 millones de pesos, de esos 100 millones hay 30 en bancos, 20 en la caja menor que maneja la secretaria y 50 millones en la caja fuerte, un ejemplo, ¿cierto? Y relacionamos efectivamente cómo los tengo, si hay 10 billetes, 5 billetes, en fin, cómo a eso le llamamos ¿qué? Arqueo de caja. Vamos a mirar cuál es la actividad que deben realizar, cuál es la que deben tener en cuenta para este momento. Uno, van a elaborar un presupuesto de tesorería de forma individual en la plantilla suministrada como anexo.
¿Ok? ¿Qué me dice acá? Para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta. Primero, bueno, vamos a mirar aquí las evidencias del trabajo independiente. Entonces, trabajo independiente, ya lo saben, es el anexo 1 de la plantilla 1. Es el presupuesto y me voy a permitir abrirla aquí. Aquí, mírenla, es esta, la que tenemos en pantalla. Ojo, en esta plantilla que tenemos aquí en pantalla, ¿qué me muestra? Una página, la primera que es la portada, llamémoslo así. Dos, en esta segunda que me muestra, registre texto solo en las celdas de color naranja. Introducción, apreciado estudiante, todos ustedes, estimado maestrante. Los invito a revisar y analizar las referencias bibliográficas en el cuadro sombreado de color naranja ubicado debajo. Cada miembro, o sea, cada uno de ustedes da una introducción sobre la actividad pequeña, corta. Mire, ahí enfatizamos máximo dos párrafos, ¿ok? Y al final va a colocar, mire, con negrilla su nombre para poder determinar, como todos van a, cada uno individualmente va a enviar esta actividad, va a enviar este archivo. Entonces ahí nos vamos a fijar de quién es el archivo. Entonces, una pequeña introducción acá en este espacio naranja, ¿ok? Esta es la segunda hoja. La tercera hoja, aquí tenemos el presupuesto. Y es muy fácil. ¿Qué vamos a tener que colocar aquí? Mire, vamos a tener los meses del año. Mire, de enero a diciembre vamos a hacer el presupuesto. Y simplemente ustedes van a llenar este archivo. Van a ir colocando el saldo del mes anterior, las ventas, el IVA, ¿cierto? Y aquí todo lo que corresponde a los ingresos que ustedes esperan. Y acá en la celda azul van a colocar que los pagos dependiendo del mes también, ¿no? Ah, en enero voy a pagar esto, en febrero esto, en marzo esto, en agua voy a pagar en enero esto, en febrero las cuotas de los préstamos, en fin, todos los pagos, ¿ok? Eso. Y acá en la próxima página, ¿cierto? Van a colocar lo mismo, una conclusión personal. Esa es la primera actividad que deben realizar y la deben realizar como de manera individual. Entonces, cada uno de los del grupo descarga esta plantilla, anexo número 1, y va a colocar su introducción, sus conclusiones y va a llenar los datos. Pero, profe, ¿de dónde saco la información? Mire, acá la tenemos. Después de que le dice que en la plantilla número 1 haga el presupuesto, ahí mismo viene la información. Ahí dice, en el mes de enero Acrílicos va a vender esto, las ventas estiman esto, el gasto son estos, y le va dando toda la información para que usted llene la plantilla de Excel que acabamos de ver, ¿cierto? Mire, acá viene toda esa información y pues simplemente su actividad es, uno, subirla al foro individual la plantilla de Excel. Esta sí es individual y cada uno pues con sus datos. Y dos, ¿cuál es la evidencia de trabajo grupal? Profe, qué pena. Dale, Lili, Antes de que dale, para eso estamos. una pregunta. Es que yo ya estaba montando ese archivo individual, pero tengo dos preguntas. Cuando usted habla ahí del inicial de caja, saldo de caja, creo que son 70 millones. ¿En qué parte va esos 70 millones en la plantilla? El inicial es el del año anterior o el del mes anterior, Lili, ¿sí? Entonces, el final del mes anterior o el inicial del mes anterior, ¿ok? Entonces, siempre, mire, acá tenemos saldo año anterior, acá no es año, es mes, porque lo estamos haciendo en meses, ¿sí? Entonces, en enero, ¿cuánto arranca? En febrero, ¿cuánto es? En marzo, ¿con cuánto Sí, inicia o sea, usted el sí estaría bien colocarlo entonces en el inicial de esos 70 millones en el inicial de en enero. enero?
Exacto. ¿Y cuál va a ser el de febrero, Lili? Los ingresos menos los Exacto, gastos, lo pero que me entonces dé no, acá al final. El según los flujo de supuestos no fondos habrían final. ingresos en enero. Sí, claro. Pero para que sepas, cada mes el inicial va a ser el que me dé abajo, ¿no? El flujo de fondos. Si es positivo, porque si me da negativo, ¿cuál sería el inicial? Cero. ¿Me hago entender? Tranquila, con confianza, eso vinimos. El flujo de fondos, es que no, a mí no me cuadra, profe. Yo lo Tranquila, intenté no se hacer y preocupe. Que no le esto, cuadra, tranquila. Puntualmente, ¿qué no le esto, cuadra, Lili? bueno, pero es que nos demoraríamos. No, no se Eh, preocupe, pero me la puede hacer general y yo se la explico. espérame, yo abro el archivo y le voy Ok, diciendo, ¿sí? ok. Mientras lo mira, voy a seguir en la grabación para que quede lo del grupal. Voy a seguir Y, comentando. profe, y la otra pregunta, antes Ah, sí, de que continúe con tranquila. el grupal. Es que ahí habla de que los impuestos, creo que es, se calculan trimestralmente. Creo Sí, que es la última condición, la última, sí, para tener en cuenta. el Entonces, IVA, el IVA. el IVA, eso, Sí, el claro. IVA. Entonces, ahí cómo se manejaría ese IVA. Bueno, entonces, Usted, ya tengo la plantilla abierta. Entonces, ¿yo listo. cómo coloqué? ¿Cómo colocaste? Exacto. Entonces, arriba en la parte naranja coloqué saldo del año anterior 70 millones, que era lo que venía en caja. Las Sí, ventas serían 210 millones y un IVA del 19%, que sería 39.900. ok, Eso me da 319.900 en la primera en total de listo. cobros. Perfecto. Luego, en pagos me sale compra de mercancías 136.500.000, No, con un no IVA del tengo ahorita 19%. aquí, no tengo ahorita acá, Lili, los valores exactos. ¿Sí? Pero ¿qué le puedo Bueno, explicar? Como me están nombrando, el procedimiento está bien. No los valores se los puedo certificar porque no los tengo a la mano. ¿Sí? No le puedo sí, decir ese valor da, pero el procedimiento como me lo está diciendo es correcto. ¿Sí? Lo que quiero preguntarles acá en febrero, en el primer ítem, ¿de dónde sacó ese valor? en febrero, Sí, es o que en marzo, o en abril. ahí es donde no me cuadra. Y le voy a explicar por qué. Porque si yo en enero no recibí no cobré, entonces Exacto. yo no puedo tener todo ese dinero. Entonces, a mí me da que para febrero sería 13.150.000, lo que sería inicial, que sería el saldo Espéreme. inicial, ¿Cuánto tiene usted total de cobros? pues así como estaba planteado el ejercicio, 319.900.000. Bueno, y total de pagos acá, ¿cuánto le dio? 219.285. Entonces, si a usted a todos los cobros le quita los pagos, ¿cuánto le queda? ¿Como 100 millones, me 100, pareció? 215. Listo, ese 100 millones, mire, voy acá a ponerle en la plantilla de amarillo. Ese iría acá, ¿cierto? El saldo. ¿Me hago entender? Espérame, Está mirando mi espérame. pantalla. Ya voy para allá. No se preocupe. Sí, ahí me sale 100 millones. Listo. Esos 100 millones son los con los que usted termina enero. Eso es lo que debe venir acá al inicio de febrero. ¿Sí me hago entender ese pedacito? Pero, profe, es que en una de las condiciones dice que usted en el primer mes no recibiría. No recibiría porque por el tema del crédito, ¿no? Léame la condición. ¿Cuál dice? Espéreme, leo acá. Saldo inicial en cada hacienda, se paga el alquiler, las ventas del mes de enero se estiman, las compras, los gastos. ¿Dónde me lee lo que me dices, Lili? Espérame, que Tranquila. me Las devuelvo compras se para. pagan, las ventas se cobran a 30 días.
el saldo inicial, la compra de liquidez en evidencia. O sea, bueno, ahí está mi pregunta, esa sería mi pregunta. Entonces, ¿sí se cobra en el mismo mes? O sea, que sí puedo contemplar que sí entra toda esa plata en el mes de enero. Acá nos dicen algún porcentaje de que la venta sea a crédito. Es que yo entendí algo así, o no sé si fue que me... No, de pronto entendió un poco mal. Y si nos dijeran que se vende y que hay un 30%, digamos, a 30 días, un 60 a 90, ahí sí yo diría, no me ingresa todo ese mismo mes, sino X porcentaje, y con eso saco el saldo, ¿sí? Pero aquí, Entonces esos 100 millones que tengo yo sí son los que van para el inicial de febrero. Lili, el procedimiento, vuelvo y le digo, no quiero decirle que son 100 millones porque no tengo las cifras exactas en este momento, pero el procedimiento es válido como lo está haciendo. Vuelvo y coloco la plantilla. Usted coloca acá en enero todo lo que me dijo, Sí, sí. ¿sí? Ajá. Y en los pagos todo lo que puso acá y resta ingresos menos egresos y le da acá el saldo. Ese saldo Sí. es el inicial del otro periodo. Vuelve y hace lo mismo en ese periodo y lo que finaliza vuelve y es el inicial para el próximo. Bueno, profe, y acá en esta plantilla, en donde dice compra de mercancía en febrero, esa fórmula no la entendí. ¿Cuál fórmula? La que está ahí para el mes de febrero en compra de mercancía. Ok, ya sé qué es. Si miramos la guía, él me dice cuánto compré y cuánto vendí. Voy a mirar la plantilla. Mire, ¿cuánto fueron mis compras de mercancía en abril, mayo, junio, julio, agosto? Él me dice no. En la guía, mire, en En la la guía guía lo que me dice es que las compras son el 65% de las ventas. las compras, por eso, 65% de las ventas. Aquí lo tenemos, vea. Si tú te paras aquí, dice E6, que son las ventas, ¿cierto? Por el 65%. Es que la está calculando automáticamente. Ahí le saca el 65%. ¿Y por qué en enero no lo hizo? ¿Cómo? ¿Por qué en enero no lo hizo? Muéstreme, miro. Las compras a proveedores, los gastos, venta. Ahí sí se hace. Lo que no está es la fórmula en el Excel. Me acabo de dar O cuenta. sea, Sí, ahí bueno, sí yo se la hace. En todo entendí se hace, sí. y la Pero lo que compré. no está es la fórmula automatizada. Pero claro que sí se hace. Y Claro. mira la siguiente fórmula. ¿Arriba o abajo de la izquierda Abajo, derecha? abajo, ahí abajo. Bueno, así, sí, Es esa la del fórmula IVA, que es, calculando el IVA. Calculando pero el si el IVA. IVA es del 21 por... 19%, Sí, sí, tiene una... está esa mal es la que montada. no entendía. Sí, ahí no es 21, es 19. Es que esta plantilla no la montamos nosotros, la montan directamente desde sistemas, pero ahí no es 21, es 19. Tiene toda la Vale. razón, Pues, Lili. Menos mal que queda aquí listo. en la grabación para todos. La fórmula de abajo no va con 21, sino con 19. Y la de arriba es que le saca el 65% según lo que No, dice la sí, guía. sino que estaba tratando de ubicar cuál era la que Excelente. no me cuadraba. No, Y, no, pero profe, y lo excelente. que dice acá esto de lo del IVA, ¿cómo se aplica? O sea, yo sé que es el 19%, pero ¿a qué se refiere con que dice que se saca trimestral? El pago usted a la DIAN. Usted cuando vende, ¿cierto? Usted está vendiendo, usted tiene una empresa, un almacén, usted vende, ¿no es cierto? Todos los meses usted cobra IVA, ¿cierto? Usted todos los meses Sí, cobra el IVA. Pero ¿qué pasa? ¿Cada cuánto se lo declara a la DIAN?
cada 3 meses lo de los 2 meses anteriores. ¿Sí me entiendes? O sea, usted todos los meses no le lleva lo del IVA que recaudó su tienda. Vamos a a hablar, por ejemplo, que usted es Falabella, ¿cierto? Usted le cobra IVA a sus clientes por las ventas, ¿no es cierto? Sí, Usted cobró IVA en enero, cobró IVA en febrero, cobró IVA en marzo, va cobrando IVA, ¿cierto? Y fíjense que acá, mire, donde dice liquidación IVA, está mirando mi pantalla, sí, acá señor. aparece el valor cada 3 meses, ¿cierto? Porque ahí usted, liquidación de IVA, o sea, usted tiene que decirle a la DIAN estos 3 meses, perdón, estos 2 meses anteriores, porque usted lo hace en el tercer mes, estos 2 meses anteriores le recaudé de IVA 10 millones, tómelos. El IVA no es suyo, Lili, el IVA no es de su Ah, empresa. Le voy a explicar algo. Usted tiene una empresa de zapatos y usted vende zapatos. Y los zapatos no tienen IVA, pero voy a usarlo para el Usted vende un electrodoméstico y cobró IVA, ¿cierto? El IVA ese no es suyo. Usted cobra por su electrodoméstico 2 millones de pesos. Pero ¿qué sucede? Usted cobra 2.380.000 por el IVA. Esos 380 de IVA no son suyos. Simplemente usted es un agente retenedor de la DIAN y usted a los clientes le cobra el IVA, pero ese IVA no es suyo. Usted cada 3 meses va y reporta el IVA a la DIAN. Entonces usted va y le dice, señores DIAN, en enero y febrero le recaudé esto de IVA y lo paga. Por eso, Lili, acá hago un paréntesis, el IVA es un impuesto que si usted no lo paga, da cárcel, se convierte en un delito penal. ¿Por qué? Porque ese IVA es diferente al impuesto que usted paga por utilidades, porque al fin y al cabo fueron sus utilidades y usted va a pagar. En cambio, el IVA no es de nosotros, el IVA es de la DIAN. Simplemente que usted, Falabella, al vender el electrodoméstico, ¿qué hace? Recauda ese IVA y se lo tiene que ir y entregar a la DIAN. ¿Me hago entender? sí, profe, o sea, Y eso eso está se hace claro. cada 3 meses. Usted va y se lo recarga. Sí, Entonces, por mi eso es que duda es, ahí es. Dime, ¿eso dime, dime. cómo afecta? ¿Eso cómo afecta ahí el presupuesto? O sea, ya está formulado de tal manera de que, de que yo al colocar el valor del IVA, él mismo me lo calcule y me lo descuente, o hay que hacer algún tratamiento especial. No es que se lo descuente, no es que se lo descuente, es que usted cada 3 meses lo va a pagar, se lo va a entregar a la DIAN. Entonces, a usted cada mes le ingresa y usted lo tiene que contabilizar porque es plata que le entró, Lili, ¿sí? Pero cada tres Sí. meses usted tiene que entregárselo a la DIAN. Entonces, usted en el presupuesto debe presupuestarse, perdóneme la redundancia, debe proyectar ese pago de IVA porque usted lo recauda todos los meses, pero usted cada periodo tiene que entregárselo a la DIAN, vuelvo y le digo, porque ese es el único que es penal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted en el presupuesto lo coloca en ingresos, porque a usted le están entregando el IVA al cliente, ¿sí? Pero usted en egresos, acá donde dice liquidación, tiene que pagarlo, tiene que entregarlo. Por eso me afecta el presupuesto, porque así como usted recauda ese IVA, también tiene que proyectar el pago de ese IVA. ¿Sí ve? Cada 3 meses. Por eso es que cada 3 meses aparece ahí el signo pesos para que usted coloque lo que le va a dar a la DIAN, que fue lo que recaudó en el periodo anterior. ¿Me hago entender? Pero Sí, dígame la sí, verdad. entonces, no, sí, yo lo entiendo. O sea, lo que yo, o sea, la pregunta va más encaminada al diligenciamiento de la plantilla. Entonces, en donde está el signo pesos, ahí hago contabilizo El los dos valor meses de los... anteriores, Exactamente. que es lo que yo le voy a proyectar para el pago a la DIAN. Exactamente, Listo. exactamente. Vale, profe, ya me quedó claro. Listo, mi Lili. Bueno, eso en cuanto a la actividad individual y en cuanto a la actividad grupal, ¿sí? Obviamente viene la otra plantilla que la estoy mostrando aquí. Esta plantilla también viene con varias hojas. La primera,
obviamente la presentación. Después viene el presupuesto de tesorería. Uy, yo acá, esta es mía que yo le puse unos datos acá porque estaba corroborando ahorita unas cositas, pero esto viene en blanco. Entonces, esta viene el presupuesto de tesorería de Metacolor y la otra es el presupuesto de tesorería ¿de quién? De Orión. Orión, ¿sí? ¿De dónde sacamos la información? Lo mismo, aquí nos dan la información, vean en la guía, cuántos son las ventas, cuánto van a sacar. La idea es, esta sí es grupal. Esta es donde yo digo, cada uno de ustedes, si desea, y lo dejo acá grabado, encárguense de una hoja. Pueden decir uno del grupo, según los que sean, bueno, yo voy a hacer el presupuesto de tesorería de Metacolor. Yo hago el de Orion. Y el otro dice, yo hago el arqueo de caja, que el arqueo de caja es el más fácil. La fecha y empezar a colocar el disponible. ¿Sí? Cuántos billetes, cuántas monedas, cuántos desembolsos, cuántos compras, cuántos ingresos, cuántos egresos y el resumen. Esta actividad de esta fase, yo con mucho respeto lo digo, la veo muy fácil o muy manejable. ¿Por qué? Porque tienen dos plantillas que están montadas y que simplemente es diligenciarla. ¿Qué me gusta, Lili? Sobre todo lo digo con mucho respeto de usted, que está en la jugada. Mire que detectó el errorcito. No simplemente puso los datos y ya lo que me dé la plantilla y analizo sobre eso. No, usted hace los cálculos manuales también e identificó que el IVA tiene el 21 y no el 19 como se dice en la guía. ¿Sí ve? Entonces, conclusión. Actividad uno individual, cada uno con el anexo uno hace un presupuesto. Y actividad 2 en grupo la plantilla número 2 que lleva el presupuesto y el arqueo. Ok, claro, hasta ahí en cuanto a la actividad que hay que realizar, estimada Lili y los demás. Sí, hasta Ok, ahí está claro. bueno, entonces prácticamente esto era lo que teníamos por el día de hoy. No se preocupen, esta actividad va hasta el 20 de enero, si no estoy mal, déjenme confirmar, todavía tenemos casi prácticamente 20 días, pero quiero corroborar acá, si no estoy equivocado, acá en la actividad de aprendizaje dice, sí. 20 de enero, o sea, tenemos prácticamente 20 días. ¿Qué voy a hacer? La otra semana vuelvo y cito un CIPAS, ya no vamos a dar tema ni nada, sino vamos a mirar exactamente qué, la actividad a entregar. Y con eso, pues obviamente ya les queda más claro la actividad. Entonces, estimada Lili, estimada Ana, que se encuentran conectadas, muchas gracias por su apoyo, por estar siempre atentas, obviamente también con Qué el pena, feliz año. Dime, dime. qué pena, pero ¿esa es toda la actividad? Sí, me faltó algo. Pero Espérame, sí, es miro. que imagine que en la guía está algo de una práctica simulada, de un simulador. Ah, ok, ok, gracias por acordármelo. Sí, al final después dice, mira, aquí lo voy a mostrar, sí, 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 gracias. Aquí lo dice. Información sobre sueldo, sueldo básico, los otros, el arqueo de caja, ahí vienen los datos para que ustedes puedan hacer el arqueo de caja, lo del libro auxiliar, la empresa esta, en la caja registradora, los billetes, ahí le muestra, le discrimina, los pagarés, los cheques, porque todo eso son títulos, valores que tiene. Sí, trabajarán en grupo, realizarán aquí dice, realizarán el efectivo, el cuadre de caja, clasificarán los documentos, sí, compararán los resultados, a ver si hay alguna diferencia. Hablábamos de que el arqueo es una auditoría, ¿no? Entonces, con eso, pues van a mirar esto. El líder del grupo creará un documento, resultado final de las tareas. El documento a entregar incluye todas las actividades y deberá incluir un nombre, un título, norma JAPA, y todos los integrantes con sus aportes deberán entregar lo solicitado. Eso en cuanto a eso. Después, ¿qué dice? Los recursos con los que debe contar. Acá es
esto es como algo adicional, Lili. ¿Por qué? Porque después de que tenemos ya las dos actividades y todo, ¿cierto? ¿Qué dice? Número de actividad 2, otros 50 puntos. Los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son el simulador Corbatul que está en la plataforma, ¿cierto? ¿Y qué dice? 3. Encontrará importantes conceptos de la operación y el manual de Corbatul encontrará una sección de los documentos de actividad consiste en proyectar el presupuesto de tesorería para una empresa fabricante de corbatas y bufandas. ¿Qué sucede, Lili? Y lo dejo acá grabado. Si logran hacerlo, porque es que dos estudiantes me han escrito que no han podido ingresar al simulador y parece que no está corriendo bien, ¿sí? Si logran hacerlo, perfecto. Si no logran hacerlo, yo sé que no es por ustedes, sino por cuestiones ahí del acceso al simulador. Gracias por recordarme porque tenía que dejar esto también grabado dentro de la web para que todo lo tengan claro. Si ustedes logran loguearse y ¿qué es? Volver a hacer lo que hemos hecho ya dos veces, individual y en grupo, hacer el presupuesto de tesorería para una empresa apoyados en el simulador. ¿Ok? Entonces, si logran hacerlo con el simulador, pues obviamente aquí están los valores, ¿sí? Y lo van a realizar. Si no logran entrar al simulador, manejaremos solo los dos archivos, ¿ok? Ah, bueno, profe, muchas gracias porque eso me tenía un poquito preocupada. Claro, no, 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 sí, porque es que las guías estas no las montamos nosotros, el curso ya viene montado, por eso a veces ofrezco excusas que vienen esos errorcitos como los del IVA y esas cositas que de pronto muchas veces se nos van. Entonces, eso sería en cuanto a esta actividad, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, mi Lilia, a usted, a todos que estén muy bien, Dios los bendiga, nos vemos en el CIPA. Chao, chao. Listo, chao, profe, que descanse.